¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, a través de la pantalla de Palenque TV. 6.1 en señal abierta para todo el territorio nacional. Además, estamos en todos los cable operadores del país, los más importantes, Tigo, Entel, Cotel, pero también estamos en la señal del satélite Tupac Katari. Así que llegamos absolutamente a todo el territorio nacional con esta señal muy importante que se emite. Y por supuesto también salimos a través de nuestro canal de YouTube Economía para Todos Palenque TV, donde usted va a poder apreciar este episodio y todos aquellos que hemos venido reflejando en el transcurso de los últimos meses. Tenemos para hoy un tema muy importante que está ligado al crédito y que viene muy bien con la coyuntura también que se está presentando de alguna manera. El tema que hemos elegido para hoy es el crédito. Cómo hacer un uso inteligente, estratégico del crédito. Y para ello hemos invitado a un experto en finanzas que está muy bien reputado en todo lo que representa el sistema financiero. Nos referimos a Gary Adubiri, a quien ya tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Gary? Un placer tenerte nuevamente en la pantalla de Palenque TV, en la pantalla de Economía para Todos. Y voy contigo con esta pregunta que nos está convocando también en esta oportunidad. Al comparar las ofertas de crédito, además de la tasa de interés, que por supuesto es muy importante, ¿qué otro indicador es obligatorio revisar para saber el costo real de un crédito? El nombre de la institución bancaria, el costo anual total. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente para hablar sobre temas crediticios, con lo que tiene que ver con los ahorros, o dónde pueden invertir las familias los recursos, los excedentes económicos que puedan tener. En el tema de los créditos específicamente, antes de evaluar la tasa de interés, o si bien es muy importante evaluar la tasa de interés, ya que vamos a evaluar las diferentes alternativas que tenemos en el sistema financiero, también es indispensable para saber cuánto realmente vamos a pagar en cada cuota, tomar en cuenta el seguro de desgravamen, que es otro costo que se va a incorporar a las cuotas que vamos a ir pagando. Entonces, este seguro, que si bien lo vamos a ir pagando mes a mes, nos va a permitir dotarle de cierta protección tanto a la entidad financiera como a los familiares de las personas que soliciten un préstamo. Esto específicamente beneficia a los familiares que a la muerte o cuando se genere una invalidez total o permanente del cliente que haya solicitado un préstamo, se va a poder cubrir o condonar de cierta manera el saldo que se tenía de la deuda que se había solicitado en un inicio. Entonces es importante también evaluar esos aspectos con respecto a la tasa de interés, el seguro de desgravamen, como también se tiene que analizar la capacidad de pago que tiene tanto el cliente como la familia en general. La capacidad de pago nos va a permitir determinar cuánto en monto específicamente va a poder cancelar mes tras mes la persona o la familia que solicite un préstamo, ya sea personal, productivo o de vivienda de interés social. Entonces se tiene que evaluar todos estos aspectos más allá de la tasa de interés, que también es muy importante. Excelentes consejos para iniciar esta entrevista. De repente y en un tiempo determinado fueron muy populares las tarjetas de crédito. Aún lo son porque pueden salvar a alguien financieramente hablando en un momento determinado. Estamos hablando, por supuesto, de las tarjetas de crédito. Bueno, nos ponemos en el caso de que ya hemos hecho uso de una tarjeta de crédito
En ese sentido, para ya ir cumpliendo con los pagos, ¿se deberán realizar pagos mínimos o por lo menos tratar de ir haciendo un pago doble, si se quiere, para que así lo que represente el interés del uso de esta tarjeta no se convierta también en un arma de doble filo? Bueno, con respecto a las tarjetas de crédito, si bien ya habríamos adquirido una tarjeta, esa tarjeta se nos va a proporcionar también realizando una evaluación y se va a hacer una aprobación de un monto en específico que vamos a tener para disponer con la tarjeta de crédito. Entonces, con respecto a los pagos mínimos que puedan establecer las diferentes entidades financieras, es aconsejable realizar el pago de la totalidad de la compra que hayamos hecho, del gasto que hayamos hecho con la tarjeta de crédito. Es más aconsejable pagar el total de la compra y no así el pago mínimo que establece la entidad financiera. Si bien ese pago mínimo nos va a permitir estar por lo menos al día con respecto a la tarjeta de crédito, es importante que se pague toda la deuda, o sea, toda la compra que hemos realizado con dicha tarjeta para evitar que esa deuda se prolongue a lo largo de los meses. Entonces, no es muy recomendable realizar simplemente los pagos mínimos, sino así realizar el pago total del gasto o del consumo que hayamos realizado con dicha tarjeta. Perfecto. Ahora bien, en muchas entidades financieras, al momento que uno adquiere un crédito, también se le proporciona una tarjeta de crédito. Esto en función, obviamente, a la capacidad de pago que tiene el cliente. Sin embargo, a la hora de honrar las deudas con la entidad financiera, uno tiene que ver su capacidad de pago, ¿no es cierto? Entonces, si hago uso del crédito más mi tarjeta de crédito, ¿es aconsejable pagar un 20, un 30% de mis ingresos? Es decir, utilizar un 20, 30% de mis ingresos para cumplir con estas obligaciones. Bueno, con respecto al porcentaje que deberíamos considerar de nuestros ingresos con respecto a todas las fuentes de ingresos que podamos tener. Es más, si solamente recibimos un pago por un sueldo, un salario, tenemos que considerar como máximo un 30%. Mencionaste un 20% que podríamos considerarlo para solicitar ciertos préstamos, incluido la tarjeta de crédito. Es saludable el llegar hasta un 30%. Los especialistas indican que estar dentro de los 20 o 30% nos va a permitir tener mayor solvencia a corto, mediano o largo plazo para asumir los gastos necesarios, los gastos tal vez de primera necesidad que vayamos a tener en cada mes. Entonces, como máximo se recomendaría tomar en cuenta un 30% del ingreso que percibimos mensualmente. Perfecto. Ahora bien, algunas personas tienen sus ahorros, vamos a poner el nombre de un fondo de emergencia, pero también han adquirido un crédito. ¿En qué casos es mejor utilizar ese fondo de emergencia que utilizar el crédito que hemos adquirido? Bueno, ese fondo de emergencia o el ahorro que hemos establecido justamente tiene ese nombre porque nos va a permitir cubrir cualquier contingencia que podamos tener a futuro. Entonces, ese fondo de emergencia podría ir destinado a la reparación de un vehículo, se me ocurre, porque esa reparación que se tenga que hacer puede evitar tal vez un accidente que se pueda tener. Es más, si llevamos a nuestra familia en ese vehículo, es importante que cualquier reparación se lo haga y cualquier diagnóstico se lo realice preventivamente. Entonces, si surgiera un tipo de gasto donde tenemos que realizar una reparación al vehículo, se podría utilizar ese fondo que tenemos para cualquier emergencia, pero
Principalmente debería cubrir los gastos en temas de salud o de educación, que es indispensable en cualquier hogar. Muy bien, hablando específicamente de una tarjeta de crédito, hay algunas ofertas que realizan las entidades financieras, ¿no es cierto? Porque a los bancos les interesa mucho que las personas tengan sus tarjetas de crédito. En ese sentido, una oferta, por ejemplo, que hacen es un periodo de gracia donde no se paga ni interés ni capital, pero la deuda va a seguir ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es aconsejable hacer entonces cuando hay estos periodos de gracia en función a la tarjeta de crédito? Bueno, es importante que las personas entiendan que ese periodo de gracia no quiere decir que no vamos a pagar las deudas que asumimos con la tarjeta de crédito, sino que se va a considerar ese periodo de gracia para no pagar los intereses. Quiere decir que si nosotros realizamos una compra el 1 de octubre y tenemos un periodo de gracia hasta el 20 de octubre, entonces nos conviene cancelar entre esos días, puede ser un 18, un 19 de octubre, cancelar el gasto que hemos realizado con la tarjeta de crédito. Entonces quiere decir que vamos a devolver el monto que hemos utilizado con la tarjeta de crédito. Por lo tanto, no vamos a pagar intereses por ese lapso de tiempo. Entonces, ese periodo de gracia está establecido por cada entidad financiera, está determinado para cada tarjeta de crédito, por lo que debemos tomar en cuenta hasta qué fecha exactamente tenemos ese periodo de gracia, lo que nos va a permitir utilizar la tarjeta de crédito de manera más inteligente. Estamos hablando con Gary Adubiri, experto en temas financieros, sobre el uso inteligente de un crédito, un uso estratégico de ese préstamo que hacemos. Ahora bien, Gary, si necesitamos un monto de dinero específico de una sola vez, ¿qué producto es más adecuado? ¿Una tarjeta de crédito, un préstamo personal o una línea de crédito? Bueno, si necesitamos el dinero en su totalidad, lo más recomendable sería solicitar un crédito personal, ya que si es destinado para un proyecto, es importante que el desembolso sea por la totalidad que estamos solicitando. Por otro lado, lo podemos diferenciar de la línea de crédito, que lo podemos utilizar cuando tengamos un proyecto donde los desembolsos se los pueda realizar periódicamente. Es decir, si vamos a solicitar una línea de crédito de 100.000 bolivianos, 200.000 bolivianos, no es que vamos a necesitar esa cantidad en un primer momento. Entonces la línea de crédito nos va a permitir hacer los desembolsos a medida que vayamos necesitando. Puede ser que en un inicio necesitemos 50.000, después necesitemos 20.000 y finalmente 30.000 bolivianos, haciendo el total de 100.000. Entonces la línea de crédito nos permite establecer esos desembolsos de manera periódica en función a las necesidades que tengamos, y también podemos diferenciar de lo que es la tarjeta de crédito, que básicamente nos sirve para realizar compras, realizar consumos, pero en menor cantidad. Entonces la tarjeta de crédito no sería muy conveniente para este tipo de proyectos. Muy bien, he visto en algunos casos en personas que se dedican al comercio u otras que tienen un sueldo fijo, la posibilidad de tener una o dos tarjetas de crédito. Ahora bien, algunos utilizan estas tarjetas de crédito porque obvio les falta un poco de dinero para abastecerse en los supermercados o también para incluso pagar una pensión escolar. Pero agarran la otra tarjeta, es decir, la segunda tarjeta de crédito que tienen para pagar la deuda de la primera. ¿Es conveniente hacer este tipo de, como llaman algunos, bicicleteos, si se quiere? Bueno, con respecto a esa práctica que algunas personas puedan realizar,
Considero que no es muy conveniente en el mediano o largo plazo, ya que simplemente al pagar la deuda de una tarjeta de crédito con otra, estamos prolongando esa deuda, estamos haciendo que esa deuda se vaya prolongando a lo largo del tiempo. Entonces, si bien tenemos la posibilidad de solicitar 2 o 3 tarjetas de crédito en función a nuestra capacidad de pago, no veo muy conveniente realizar esa práctica de pagar una tarjeta con la otra, ya que si solamente nos abocamos a hacer los gastos con una sola tarjeta, vamos a poder realizar un seguimiento mucho más efectivo con respecto a nuestras compras, a los gastos que podamos realizar con la tarjeta de crédito. Bien, ya para ir finalizando, Gary, esta entrevista sobre el uso estratégico de un crédito, un uso inteligente, ¿será pertinente entonces en el marco de esto que hemos conversado, tener claro que el tiempo, el manejo de tiempo va a ser un aspecto clave para que podamos honrar nuestras deudas, pero también para que podamos ir manejando lo que representan los intereses, es decir, el dinero que pagamos por habernos prestado dinero? ¿Es así? Claro que sí. Como bien había mencionado, para utilizar una tarjeta de crédito tenemos que tomar en cuenta el periodo de gracia, tenemos que ver que cualquier deuda que podamos asumir con la tarjeta de crédito no se prolongue por muchos meses, ya que generalmente las tarjetas de crédito van a establecer tasas de interés muy altas. Entonces, la lógica que tiene la tarjeta de crédito, el uso que deberíamos darle, sería en el corto plazo, hacer pagos si son muy necesarios y tratar de pagarlo en ese periodo de gracia que establece cada entidad financiera de acuerdo al tipo de tarjeta de crédito que hayamos solicitado. Por lo tanto, es importante establecer todos esos criterios a la hora de hacer un buen uso de la tarjeta de crédito. Y en todo caso, establecer claramente la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, teniendo en cuenta que en una tarjeta de débito vamos a utilizar los ahorros que tengamos, pero al utilizar la tarjeta de crédito estamos utilizando un préstamo por el límite que haya establecido la entidad financiera. Por lo tanto, tenemos que ser responsables con el manejo de esos recursos. Perfecto, Gary, ha sido una excelente oportunidad para conocer a fondo entonces también en qué consiste este manejo inteligente de los créditos, porque a veces uno se presta dinero inclusive para consumo y aquello también puede perjudicar nuestras finanzas personales si es que no se ha dado un uso pertinente para aquello. Muchas gracias, Gary, por todos tus conocimientos. Sabemos que tú estás permanentemente trabajando en estos ámbitos, así que conoces a la perfección los mismos. Gary, un abrazo, muchas gracias, que sea hasta una próxima oportunidad. Igualmente, estoy con la predisposición para futuras oportunidades. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le decimos entonces a Gary Adubiri, experto en temas financieros. Él trabaja en entidades financieras con toda esta experticia. Qué importante es el contraer crédito, pero para fundamentalmente inversión. El crédito para inversión puede generar réditos importantes para nuestras finanzas personales. De repente, un crédito de consumo sí nos puede traer algunos problemas si no sabemos cuánto dinero podemos destinar, por ejemplo, para el pago de estas obligaciones. Como hemos visto en la entrevista, hemos escuchado, se tiene que hacer un cálculo. Por ejemplo, simplemente es un ejemplo, si usted gana 1.000 bolivianos, entonces por lo menos unos 300 bolivianos tendrá que saber que tiene que destinar al pago de su deuda. Esto para no caer en lo que se denomina también en las entidades financieras centrales de riesgo, donde aparece su nombre y después si a futuro, por ejemplo, quiere hacer una inversión mayor, como un departamento, comprar una casa, en fin, eso ya le va a traer serios problemas
sistemas con el común de todas las entidades financieras. Manejo del tiempo, entonces, y también de oportunidades en términos de créditos. Más adelante vamos a hablar de este asunto, haciendo un resumen, por supuesto, de la entrevista. Vamos a continuación una pausa aquí en Economía para Todos, y cuando retorne estaremos hablando sobre el tema económico importante a nivel internacional en esta semana que ha transcurrido, pero también estaremos hablando de aquellas preguntas que usted puede formular. La pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. En este bloque, entonces, vamos a hablar del hecho económico importante. Y en la región sí que se ha producido uno. Fíjense que los políticos bolivianos, ¿no es cierto?, han ido a Estados Unidos para tratar de conseguir 6.000, 7.000, 12.000 millones de dólares como máximo, ¿no es cierto?, para salvar la economía nacional. Bueno, Donald Trump ha sacado la billetera y le ha dado contante y sonante 20.000 millones de dólares a Javier Milei en la Argentina. Pero claro, como alguien dice, ninguna cena es gratis, y ha dicho que si los argentinos no renuevan el poder político a favor de Milei, estos 20.000 millones de dólares pues se quedarían nuevamente en los bancos estadounidenses. ¿Qué tal? Este es el hecho económico entonces importante de esta semana. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al mandatario argentino Javier Milei. Estados Unidos ha dado un importante salvavidas económico al gobierno de Milei, asediado por una volatilidad cambiaria del dólar, el alza de la inflación y un declive en la popularidad del mandatario. A 12 días de unas cruciales elecciones legislativas, un respaldo que Trump ha condicionado al resultado electoral. Creemos que va a ganar, debería ganar, y si gana le ayudaremos mucho, y si no gana no vamos a perder el tiempo. Si gana nos quedamos con él, y si no gana nos vamos. A principios de mes, el secretario del Tesoro anunció un canje de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino. Confiamos en que el presidente y la coalición obtendrán buenos resultados, y esta ayuda se basa en políticas sólidas, y volver a las fallidas políticas peronistas provocaría un replanteamiento de la situación en Estados Unidos. La ayuda de Trump al gobierno de Milei subraya la alianza política que ambos líderes han cultivado. La Casa Blanca ha presentado el acuerdo como una estrategia para estabilizar a un aliado regional clave, pese a que el desembolso ha provocado fuertes críticas internas. Bueno, algunas autoridades políticas, candidatos, estarán diciendo en este momento: ¿quién tuviera el gran amigo que tiene Javier Milei? ¿No es cierto? Allá en la potencia del norte. Bien, dejamos ese tema. Vamos a continuación a las preguntas que nos formulan nuestros televidentes. Sí, usted puede realizarme una consulta a través del Messenger de mi página en Facebook, Economía para Todos, Jaime Albarracín. O al revés, Jaime Albarracín, Economía para Todos. Usted me encuentra bajo ese denominativo en Facebook, utiliza el Messenger, me hace una pregunta, nosotros realizamos las consultas necesarias con nuestros expertos para responderle. Nos ha escrito José Bellot, quien pregunta: ante un periodo de incertidumbre económica, ¿cuál debería ser el objetivo financiero principal que debe perseguir un pequeño negocio? ¿Maximizar las utilidades a corto plazo o proteger el capital y además asegurar la liquidez para operar? Bien, José, una vez realizada la consulta a nuestros expertos, podemos decirte que en periodos estables se puede equilibrar ambos objetivos, es decir, maximizar las utilidades y proteger el capital. Pero durante la incertidumbre, es decir, una época de crisis, por ejemplo, la conservación del capital y el flujo de caja suelen ser más críticos para la supervivencia a largo plazo. En ese sentido, entonces, el consejo es mantener fundamentalmente el flujo de caja y tratar de proteger nuestro capital. Eso, sobre todo, en tiempo de crisis.
Vamos a continuación a la frase de nuestro programa, la frase de la semana. Corresponde a John Maynard Keynes, un famoso economista que ha generado la tendencia del keynesianismo. Usted seguramente alguna vez ha escuchado esa palabra. Bueno, John Maynard Keynes decía: si yo te debo 1 libra, refiriéndose a la moneda británica, tengo un problema. Pero si te debo 1.000.000, el problema es tuyo. Bueno, ahí está el hecho de prestar y de prestarse dinero. ¿Dónde está el riesgo? El consejo entonces de John Maynard Keynes. Bien amigos, esa es la frase del día. Entonces, con esto vamos a una nueva pausa y cuando retornemos la recta final de Economía para Todos. Llegamos así al epílogo del programa. No lo olvide, hoy hemos hablado sobre el uso inteligente estratégico de un crédito y hemos analizado, por ejemplo, qué es una línea de créditos, cómo puede utilizarse a través del tiempo un monto determinado de dinero, pero también hemos hablado sobre el manejo de tarjetas de crédito, muy importante, en función a los intereses. Recuerde siempre, las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés muy elevada, así que los pagos oportunos, en tiempo, en plazo, son importantes, pero no solamente cancele el mínimo para estar a cubierto, sino también trate de pagar hasta el doble. Eso va a reducir la tasa de interés y le va a hacer más fácil honrar esta deuda. Y un uso inteligente, estratégico de un crédito tiene que ver con la inversión, más que con el gasto, más que con el consumo. Siempre consulte las tasas de interés, plazos de pago, para que usted no caiga en lo que se denomina centrales de riesgo, y si su nombre aparece allá, es muy difícil que le puedan volver a dar un crédito. Usted puede revivir, recapitular esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Economía para Todos, Palenque TV, donde por supuesto va a encontrar esta entrevista y muchas otras más que hemos desarrollado en el transcurso ya de este año. También le invitamos a que nos sigan en mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos. Realice sus preguntas a través de ese Messenger y también estaremos respondiendo todas estas incógnitas. No me queda más que agradecerle por su preferencia. Le invito para que vuelva a tener esta experiencia con la economía el próximo sábado a las 19:30, siempre aquí en la pantalla de Palenque TV. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.